Vamos a dar inicio a este curso, esta charla que vamos a desarrollar en 3 sesiones. Vamos a hablar de la supervisión de obras de edificación de concreto y obras de saneamiento durante 3 sesiones. Hoy día vamos a tocar la sesión 1. El tópico que se ha previsto para iniciar es hablar de las obras, quién es el residente, supervisor, algunas características de los tipos de obras y hablar netamente de las obras de concreto, los sistemas estructurales de este tipo de proyectos, para posteriormente ya empezar a hablar pues de qué consideraciones debo tener durante la supervisión. Bien, vamos a iniciar esta charla refiriéndonos a qué es una obra. ¿Y por qué digo refiriéndonos a qué es una obra? Porque no es lo mismo ser supervisor de una obra que ser supervisor de un servicio. Eso ténganlo claro. Los servicios que se contratan con el Estado tienen sus propias reglas. Eso no quiere decir que esté muy alejado de una obra, sí, pero tiene sus propias condiciones, ¿ya? Sus propias condiciones. Por ejemplo, en un servicio que tiene que ver con actividades de construcción, se había pedido mediante el contrato de servicio que el residente anote todos los días en el cuaderno de obra, todos los días, cosa que no pasa en una obra. Y lo interesante de esta anécdota es que no se le quiso pagar la valorización porque el residente dejó de anotar cierta cantidad de días. Entonces, vamos a ver, mediante ya pasando esta anécdota, qué es una obra y vamos a entender que el Estado tiene 3 tipos de contratación, o sea, necesita abastecerse de bienes, servicios y obras. Son las 3 formas o objetos de contratación del Estado. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿ya? Ciudadanos. La finalidad de, de contratar es esa, ¿no? El fin, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la recaudación, pues, de dinero, ¿no? De los tributos. Eh, para esto, nosotros tenemos que tener un marco normativo, ¿ya? Un marco normativo cuando contratamos estos 3 tipos de objetos, pero nosotros solo nos vamos a referir en este curso a lo que es las obras públicas, ¿ya? Las obras. Y específicamente, el Estado, a través de sus ministerios, él puede ejecutar las obras de 2 maneras. Cuando la propia entidad, ¿no? La propia entidad ejecuta las obras, se llaman obras por administración directa, pero también la entidad puede contratar a una empresa especializada. Entonces, ahí se llaman obras por contrata, ¿ya? Nosotros vamos a hablar estrictamente de las obras por contrata. ¿Y por qué no las obras por administración directa? Porque las obras por administración directa, como la entidad ejecuta ella misma la obra, tiene que generar sus propias directivas durante la ejecución o frente a una ejecución, evidentemente enmarcados en las posibilidades que tenga esta entidad, ¿ya? Sin embargo, las obras que son por contrata tienen un marco ya estipulado. Tenemos la ley o el texto único ordenado de la ley 30.225, la cual entró en vigencia en el año 2019. Esta es la ley que está vigente en este momento, este texto único ordenado. Y toda ley, como es muy general, necesita un reglamento que especifique pues cada uno de los procedimientos. El reglamento de la ley 30.225 es el decreto supremo 344 del año 2018, lo que se conoce como el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? Tenemos esa reglamentación. Ya este reglamento que entró en vigencia en el año 2019 ya ha tenido o tiene ya 3 modificaciones, ¿ya?
Tenemos la primera modificación, el Decreto Supremo 377 del 2019, la segunda, el Decreto Supremo 168 del 2020, y la última modificación el año pasado, el Decreto Supremo 234, la cual ha modificado algunos artículos, pues, del reglamento, ¿ya? Del reglamento. Listo. ¿Esto por qué se hace? Porque el Estado, pues, genera las compras o de los objetos, llámense bienes, servicios, obras, a través del ciclo de inversión, ¿no? Nuestro ciclo de inversión es nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que se llama el INVIERTE-P, el cual tiene, pues, 4 fases, ¿no? Para evaluar el gasto en realidad, ¿no? Todos los gastos del Estado pasan por este ciclo, desde su programación hasta su formulación, evaluación, después su ejecución y finalmente el funcionamiento. Como nosotros vamos a hablar de las obras, estamos hablando o nos toca situarnos en la fase de la ejecución, donde acá se elabora el expediente técnico y se ejecuta esos trabajos, ¿ya? Y se ejecuta esos trabajos. Bien, lo que queríamos es definir qué era una obra para no estar en confusión y para eso nos vamos a ir al reglamento. El reglamento tiene un anexo 1 donde tiene algunas definiciones de algunos términos, ¿no? Referentes a las contrataciones. Y ahí vamos a encontrar qué es una obra. Y nos menciona que una obra puede ser una construcción, una reconstrucción, un remodelamiento, un mejoramiento, una demolición, una renovación, ampliación o habilitación. Si te das cuenta, puede ser cualquiera de estas 8 actividades, siempre y cuando estas actividades tengan algunas características. O sea, no todas estas actividades son obras, ¿ya? Son obras siempre y cuando se den en bienes inmuebles y requieran dirección técnica, requieran un expediente técnico, mano de obra y materiales. Cuando estas actividades tengan estas características, nos encontramos frente a una obra, ¿ya? Nos encontramos frente a una obra. ¿Qué quiere decir requerir dirección técnica? Que la ejecución de esa actividad tiene que contar necesariamente con un residente de obras y un supervisor de obras, ¿ya? ¿Qué quiere decir contar con un expediente? Ya vamos a ver que es el conjunto de una serie de documentos, ¿no? Y los recursos, mano de obra, materiales y o equipos, ¿ya? Esto para que no entren en confusión o no tengan definido realmente qué es una obra, ¿ya? ¿Qué es una obra? ¿Qué sería obra pública? Es la obra ejecutada por una entidad del Estado, ya sea los gobiernos locales, gobiernos regionales o el gobierno nacional o a través de los ministerios o alguna entidad, ¿no? Ya les había mencionado que hay 2 formas de ejecutar las obras, ¿no? Cuando lo ejecuta la propia entidad, será pues obras por ejecución presupuestaria directa, o cuando ellos, mediante un proceso de licitación, contratan una empresa especializada, se llama obras por contrata, ¿ya? Obras por contrata. Bien, hemos iniciado teniendo claro, pues, que básicamente lo que vamos a hablar durante estos 3 días es hablar de las obras y hablar de las obras públicas. ¿Por qué no las obras privadas? Porque las obras privadas también tienen sus propias reglas durante la ejecución. Eso no quiere decir que no estén, pues, obligadas a cumplir lo establecido en nuestros reglamentos de construcción o edificación, sino que tienen sus propias reglas para algunos procesos durante la ejecución. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hablar de las obras públicas. Lo otro que debemos conocer
Es que dependiendo el tipo de actividad que voy a realizar, puedo tener diferentes tipos de obra a ejecutar. Ya no hablando de quién ejecuta, si el sector privado o público, o si lo ejecuta la propia entidad o contrata a alguien. Por ejemplo, tenemos obras de edificación. Dentro de ellas tenemos obras, por ejemplo, de colegios, tenemos hospitales, ¿no? Al mismo tiempo tenemos obras también, podemos hablar de obras de saneamiento, que es el motivo también de nuestra charla. Dentro de las obras de saneamiento tenemos obras, pues, por ejemplo, de agua potable, ¿no? O también tenemos obras de alcantarillado, hablando de lo que son habilitaciones urbanas, ¿no? Ya dentro de una vivienda o una edificación, podríamos tener obras de agua y de desagüe. Entonces va variando. Por ejemplo, también el motivo de nuestra charla es hablar de las obras, ¿no? O de la supervisión de obras viales. Y dentro de ese tipo de obras tenemos componentes como la construcción de las carreteras o el tipo de pavimento, ¿no? Al mismo tiempo tenemos obras de construcción o lo que se conoce como obras de arte, llámense alcantarillas, badenes, ¿no? O también puentes dentro de este tipo de obra vial. El motivo de nuestra charla es hablar de la supervisión de dos tipos de obra, ¿no? Lo que son obras de concreto, ¿no? Y también las obras de saneamiento, ¿no? De saneamiento. Entonces, de esas dos vamos a hablar el día de hoy. Estas obras, sea pues una obra de carretera, sea una obra de un hospital, ¿no? O alguna obra de una actividad específica, tiene que contratarse bajo un sistema de contratación. ¿Y cuáles son los sistemas de contratación para obras? Son tres en realidad los sistemas de contratación para obras. Tenemos los sistemas a suma alzada, tenemos los sistemas a precios unitarios y tenemos una combinación de los dos. ¿Qué quiere decir? Cuando una obra se contrata bajo un esquema mixto, significa que una parte de las actividades se va a contratar a suma alzada y otra parte de las actividades se va a contratar a precios unitarios, ¿ya? A precios unitarios. Esto lo encontramos en el artículo 35 del reglamento de la ley de contrataciones. Vamos a hablar de las obras a suma alzada. ¿Qué quiere decir que se va a contratar una obra a suma alzada? Lo primero que tienes que tener presente es que las entidades sacan a licitación, ¿no? La ejecución de una obra, ¿no? O sea, convocan a proveedores a participar en un proceso de selección y con unas reglas definidas se elige pues a un proveedor que va a ganar esa licitación o que va a ejecutar. A los proveedores que participan en un proceso de selección se le conoce como postor, ¿ya? Postor. Entonces, ¿qué son las obras a suma alzada? Son cuando el postor va a ofertar, mira, un monto integral por la ejecución, por la ejecución de esa obra, ¿no? Él va a decir, mira, yo por ejecutar la obra voy a cobrarte 2 millones de soles, ¿no? Es su oferta. Y más aún va a decir, yo por ejecutar la obra en un plazo determinado, dirá pues 90 días, yo te voy a cobrar 2.000 soles, ¿no? Le dice el postor a la entidad. Pero
no basta con decirle el monto integral. Ese monto él tiene que sustentarlo mediante un documento que se llama el desagregado de partida, que no es más que un presupuesto que elabora pues el contratista o el postor, ¿no? Evidentemente, tomando como base, ¿qué cosa? El expediente técnico y más aún tomando como base los costos de este expediente técnico, ¿no? Hace su oferta por un monto integral en un plazo definido y lo sustenta con un desagregado de partida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el postor ha tenido que revisar el expediente para hacer su oferta. Prácticamente la entidad le ha pasado esa responsabilidad. Él tiene que verificar los planos, los metrados, las especificaciones técnicas y recién elaborar su oferta, ¿ya? Su oferta. Es por eso que en este sistema de contratación de obras a suma alzada, el postor está obligado a realizar todo lo que se encuentra en el expediente, ¿ya? Todo lo que se encuentra en el expediente. ¿Por qué? Porque él ha ofertado un monto integral. Si hubiera una incompatibilidad en la información, se ha generado en este sistema lo que se conoce como un orden de prelación, ¿no? Por ejemplo, los planos tienen la jerarquía superior. Después de los planos vienen las especificaciones técnicas. Después de las especificaciones técnicas vienen las memorias descriptivas. Y finalmente viene el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber una incompatibilidad o doble información, de acuerdo a este orden de prelación, se puede tomar una decisión rápida de lo que se debe realizar, ¿no? Lo que se debe realizar. Por ejemplo, vamos a mencionar, esto es bastante, imagínate que en un plano de arquitectura, ¿no? De una construcción, diga que la puerta tiene una altura de 2 metros 10, ¿no? De 2 metros 10 por 80 centímetros de ancho o 0,80, pero en el presupuesto la partida de puerta, diga puerta, ¿no? De 240, bueno, al revés era, ¿no? 240 por 80, ¿no? Era 80 por 40. Normalmente la altura siempre se coloca como segundo término. La pregunta sería, ¿qué hará el contratista si tiene una incompatibilidad en la información? El presupuesto dice que la puerta es de 80 por 240, ¿no? Sin embargo, en los planos se ve que la puerta pues es de 80 por 210. El contratista dice pues ya normal, ¿no? Él lo va a hacer de 210 ya que es más pequeña, pero va a querer cobrar como una puerta con más metrado, ¿no? Entonces ahí interviene el orden de prelación. Por ejemplo, vamos a ejecutar, vamos a ejecutar lo que mandan los planos, ¿no? Por el orden de prelación. Lo que mandan los planos sería lo que se va a ejecutar. ¿Ya? A ejecutar. Listo, continuamos. Normalmente en este tipo de obras son cuando se conocen, pues, las cantidades, las magnitudes o las calidades de las actividades. Cuando me refiero a actividad, me estoy refiriendo a las tareas, me estoy refiriendo a las partidas. Cuando conocemos, contratamos con este sistema. Normalmente las obras de edificación o las obras, pues, hospitales, colegios, los cercos, donde podemos conocer prácticamente el metrado de todas las actividades.
El otro sistema de contratación, es el sistema a precios unitarios. ¿Ya? ¿Qué significa contratar una obra con este sistema a precios unitarios? Mira, en este tipo de contratación, el postor va a hacer su oferta, pero en función al precio de las partidas. ¿Cómo así? El postor va a hacer su oferta proponiendo precios unitarios de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a tomar como referencia el presupuesto del expediente y va a colocar un precio para ejecutar cada unidad de actividad. Por ejemplo, dirá concreto, él dirá, yo por hacer 1 metro cúbico de concreto te cobro pues 450 soles, 300, él ya lo va a definir, pero él no puede modificar la cantidad, él solamente va a ofertar precios unitarios. También en este sistema se oferta plazo, o sea, la oferta va en función a los precios unitarios y va en función al plazo de cada una de estas actividades. Acá ya no existe el orden de prelación. Cuando hay una incompatibilidad en este sistema de contratación, lo que tiene que hacer, en este caso, el contratista es realizar una consulta, ¿no? Va a realizar una consulta al supervisor, va a realizar una consulta a la entidad y la entidad ya verá si le pregunta pues al proyectista o no. ¿Por qué se da este sistema de contratación a precios unitarios? Se da porque no se puede conocer con exactitud la cantidad o la magnitud de la actividad, ¿ya? De la actividad. O sea, no es que nunca se va a conocer, sí se va a conocer, pero se va a conocer el monto, la magnitud o la cantidad de esa actividad recién cuando se ejecute esa tarea, ¿no? Recién cuando se ejecute esa tarea, recién se va a conocer, ¿ya? Se va a conocer. En estas obras normalmente están las obras de saneamiento, que es motivo de nuestro curso, y también las obras de carretera. Se suele contratar bajo este sistema a precios unitarios, ¿ya? A precios unitarios. ¿Cuál sería el esquema mixto? El esquema mixto prácticamente es una combinación de estos dos sistemas anteriores. Quiere decir que el presupuesto va a tener una parte de actividades que se van a contratar a suma alzada y otra parte de actividades se va a contratar a precios unitarios, porque así lo ha previsto pues los funcionarios lo ha previsto las bases como se menciona, ¿no? Normalmente imagínate una obra de saneamiento donde todo el trazo de la obra de saneamiento se da a precios unitarios, pero la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales se contrata pues a suma alzada, ¿no? Cuando exista esto, el sistema se conoce como un esquema mixto, ¿ya? Un esquema mixto. Pues ahí, bien. El artículo 36 de nuestro reglamento de la ley de contrataciones nos menciona a qué se refiere con modalidades de contratación, que es diferente, que es diferente de los sistemas de contratación. El artículo nos menciona que hay dos modalidades de contratación. Tenemos la primera, que es modalidad llave en mano, y tenemos lo que se conoce como el concurso oferta, que también es una modalidad. Por ejemplo, el concurso oferta es cuando se encarga al postor dos
actividades principales. La elaboración del expediente técnico y al mismo tiempo se le encarga la ejecución de este expediente técnico. Ya se le está encargando estas dos actividades, ¿no? ¿Qué otra característica tiene este concurso oferta? ¿No? Prácticamente solo se puede aplicar esta modalidad de concurso oferta, ¿no? Con sistemas a suma alzada, siempre que el presupuesto estimado del proyecto corresponda a una LP, ¿no? Una LP. La otra modalidad es llave en mano. ¿Qué significa la modalidad llave en mano? Que al contratista se le ha encargado la elaboración del expediente técnico, la construcción de la obra, se le ha encargado el equipamiento de la obra y también el montaje hasta la puesta en servicio. Mira, en esta modalidad llave en mano se ha contratado más de una cosa por realizar, ¿ya? Más de una cosa por realizar. ¿Eso qué nos quiere decir? Que cada una de estas actividades tiene que tener su propio sistema de contratación. Por ejemplo, acá la elaboración del expediente tendrá su contratación a suma alzada y la ejecución acá también será a suma alzada. Van a tener su propio sistema. ¿Ya? Sistema. Algunas cosas que tenemos que tener claro para poder entrar a hablar de la supervisión en una obra es que el proyectista es quien elaboró o diseñó pues el proyecto que se va a ejecutar, ¿no? De acuerdo a sus especialidades o de acuerdo a las especialidades de los profesionales que participaron en su elaboración. El contratista viene a ser la empresa especializada, ¿no? Que va a ejecutar la obra y en realidad es la empresa que gana pues el proceso de selección o firma o se le ha otorgado la buena pro. La entidad, la entidad es quien requiere que se ejecute pues esta obra, ¿ya? La entidad es quien requiere que se ejecute esta obra, ¿ya? Esta obra. Y el proyecto viene a ser pues la representación de la obra que se ha de ejecutar. Evidentemente hay indicaciones de detalle de lo que se va a ejecutar en lo que se conoce como el expediente técnico. Bien, entonces tenemos al contratista, tenemos a la entidad y tenemos pues el proyecto y al proyectista. Pero habíamos dicho que toda obra eh, requiere con dirección técnica. Y habíamos dicho que la dirección técnica es el residente de obra y es el supervisor de obra. Entonces vamos a hablar rápidamente del supervisor para entrar. Acá el ingeniero Narro nos dice, ¿cuáles son las modalidades de contrato para la supervisión y categorías ABC de que cumplen los TDRs para supervisión? Vamos a mencionar, nos estamos ahorita nosotros enmarcados en un escenario de una contratación de obra. Y más aún, nos vamos a poner en el escenario de una ejecución de obra. ¿Ya? Eso es un objeto de contratación del Estado. Pero hay otros objetos de contratación. Por ejemplo, el Estado contrata servicios. Dentro de los servicios, tenemos servicios generales, servicios de consultorías, ¿no? Y tenemos lo que es cuando se refiere a consultoría, se refiere a elaboración de expediente técnico y la supervisión. Allá, y ahí tenemos consultorías especializadas, ¿no? Esos tres tipos de
contratación de servicios. Una persona natural, una persona jurídica, para que pueda participar en un proceso de selección, tiene que ser un proveedor del Estado. Y para ser proveedor del Estado, ¿qué hacemos? Nos registramos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, que se conoce como el RNP. Cuando uno es proveedor del Estado, va a estar dentro de una categoría, ¿no? Y para los proveedores del Estado hay 4 categorías, ¿no? A, B, C y D, ¿no? Las categorías para ser consultor de obra, por ejemplo. ¿Qué es la consultoría de obra? Puedes elaborar expedientes técnicos o vas a ser supervisor, ¿ya? Cuando uno no tiene experiencia, pasa automáticamente a ser modalidad A, ¿no? De ahí, de acuerdo a la experiencia, vas a pasar a B, C o D. ¿Qué significa que seas categoría A o B? Que tienes algunas limitaciones. Por ejemplo, si eres categoría A, proveedor del Estado, solamente puedes contratar hasta 8 UITs, ¿no? Ya cuando seas categoría B vas a tener una mayor capacidad de contratación. ¿Ya? ¿Cómo paso entre una categoría a otra? Va a depender de los presupuestos de los contratos que vayas realizando, ¿ya? Vayas realizando. Pero eso ya lo podemos ver. Es lógico, pues, que si piden un supervisor de categoría B, el de categoría A va a participar en un proceso de selección. No, porque lo van a rechazar. O sea, él se puede inscribir, pero lo van a rechazar. Es un contrato de servicio. ¿El contrato de servicio es igual que el de una obra? No, inicié con eso. Tenemos que aprender a diferenciar qué son obras y qué son servicios. ¿Ya? Servicio. Esa manera de resumen. Pero tenemos todavía 2 clases más. De repente ahondamos un poquito más en esa parte. ¿Ya? En esa parte. Bien, el residente de obra y está definido en el artículo 179 de qué características debe tener este residente. Lo primero que dice la norma es que está de modo permanente y directo, o sea, el residente no puede tener más de 2 contratos, o mejor dicho, no puede estar contratado en 2 obras. Ya, eso no es posible, ya, eso no es posible. El residente es un profesional colegiado y está habilitado. ¿Ya? Está habilitado. No solo basta con estar colegiado, sino habilitado. ¿Y es designado por quién? Es designado por el contratista. En otras palabras, ¿quién ha contratado al residente? El contratista o la empresa ejecutora. ¿Quién puede ser este residente? Puede ser un ingeniero o un arquitecto, porque va a depender de la naturaleza de la obra o los trabajos que se están realizando, con una experiencia no menor de 2 años. ¿Pero años de qué? Años de colegiado, no menos de 2 años de colegiado. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este residente? Va a representar al contratista, ¿no? Y va a ser responsable técnico de la obra, pero no está facultado, ¿para qué? Para modificar el contrato, ¿ya? No va a estar facultado para modificar el contrato. ¿Ah? Entonces, esas características va a tener este residente, ¿no? Va a asumir la parte administrativa, la parte técnica, la parte financiera, la parte contractual ¿de quién? De la obra. ¿Por qué? Porque la empresa especializada va a estar representada, como se conoce, por el representante legal que va a representar a los socios de la empresa. Eso no quiere decir que esos socios, ¿no? Van a estar, pues, o sea, van a ser ingenieros o van a ser arquitectos, ¿no? No necesariamente tienen que tener profesiones relacionadas a la naturaleza de la empresa.
Es por eso que ellos van a contratar a un profesional que sí esté relacionada con la ejecución de actividades de construcción, que va a ser pues el ingeniero civil, o bueno, el ingeniero como menciona, y va a ser el arquitecto, ¿ya? Y va a ser el arquitecto. Evidentemente, el residente tiene que tener, como dice ahí, al estar colegiado, tiene que tener su grado, ¿no? Contar con el grado, estar habilitado durante el tiempo de ejecución, pues, ¿ya? Durante el tiempo de ejecución. Si él no cumple o ejerce o está engañando, ¿no? O sea, no tiene carrera y funge como residente de obra, lo que va a pasar es que va a estar reprimido de su libertad de 1 a 4 años, ¿no? Por no, más que todo por estafar sería el término, ¿no? Por estafar. Algo que tener en cuenta es que si se tiene una adecuada designación del residente, se puede tener de repente una certeza de que el proyecto va a terminar de una mejor forma o va a tener éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque él es la cabeza que va a guiar todas las actividades, ¿ya? Todas las actividades y al mismo tiempo va a salvar las contingencias que se vayan presentando, ¿ya? Vayan presentando. La entidad, recuerda, la entidad, ¿quién era? Quien, quien requiere, pues, que se ejecute la obra. Dependiendo la envergadura de la obra, la entidad propone un perfil de este residente. Más que proponga, obliga a que los residentes que presenten parte del plantel técnico, los postores, tengan un perfil al solicitado, ¿no? O superior, ¿no? Lo que presenta, por ejemplo, la entidad es que dice, el ingeniero residente tiene que tener una experiencia general de 5 años como supervisor o residente de obra. Y de esos 5 años, por lo menos 2 años, va a tener ejecutando colegios, ¿no? Entonces va a tener una experiencia general y va a tener experiencia específica, ¿ya? Eso es lo que la entidad eh, solicita, ¿no? Solicita con qué características tenga este profesional, ¿ya? ¿Qué características tenga? El perfil de este residente, podríamos decir que debe tener conocimiento técnico. Ya, cuando se refiere acá a conocimiento técnico, prácticamente estamos hablando pues de las normativas relacionadas pues al tipo de ejecución. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una obra de edificación, un colegio, ¿qué normativas debo conocer? Debo conocer pues el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Las normativas que estén dentro de este reglamento. Si yo estoy haciendo obras de saneamiento, ¿qué debo conocer? Debo conocer también normas del reglamento, ¿no? Las OS y las IS que están en el reglamento de edificaciones. Pero si estoy haciendo obra de saneamiento en el ámbito rural, necesito conocer pues la resolución 192 de opciones tecnológicas, ¿no? Para obras de saneamiento en el ámbito rural. ¿Qué otras, qué otro perfil debe tener mi residente? Debe ser un administrador de contrato. ¿Qué significa con que sea administrador de contrato? Significa pues que él va a conocer los procesos contractuales, que va a conocer la ley de contrataciones. ¿Cuál es la ley en estos momentos? El texto único ordenado de la ley 30.225 y su reglamentación, el Decreto Supremo 344 del 2018. Si conoce todos esto, prácticamente él va a ser un buen administrador de contrato.
va a tener que ser un planificador. ¿Qué significa que sea planificador? Hay que entender que nosotros tenemos una planificación inicial contractual. ¿Y cuál es? Es nuestro calendario de avance de obra. ¿Ya? Eso no va a cambiar a no ser que se modifique el contrato. ¿Y cómo se modifica el contrato? Se modifica pues con adicionales, se modifica pues con ampliaciones de plazo. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no haya reprogramaciones internas. Reprogramaciones internas va a haber todos los días durante la ejecución de una obra. ¿Por qué? Porque normalmente siempre va a haber contingencias desde el nuevo personal, desde pues contingencias que estén referidas a la parte externa o las cosas que ocurren alrededor de la obra. Vamos a hablar del supervisor, ¿ya? Vamos a hablar del supervisor, ¿no? Y en el artículo 186 ya nos menciona quién es este supervisor. Y al igual que el residente, inicia pues la norma diciéndonos que durante la obra debe existir de modo permanente y directo, ¿quién? Un supervisor. Nos menciona que un supervisor debe existir. Y yo te explico rápidamente. Mira, el cargo es supervisor. Este supervisor, dependiendo en qué parte está laborando, puede ser un inspector de obra o puede ser un supervisor de obra. ¿Ya? Puede ser o inspector o supervisor, ¿no? ¿Quién es el inspector? Prácticamente es el profesional o funcionario o servidor de la entidad. O sea, es inspector cuando esa persona trabaja para la entidad, ¿no? Y va a ser supervisor cuando sea un profesional que no trabaja para la entidad, ¿no? La entidad. Entonces ahí tenemos definido quién es el supervisor. El supervisor dice que debe estar también de modo permanente y directo durante la ejecución de una obra, ¿ya? Es designado, ¿no? Es designado por la entidad para velar por los intereses de esta, ¿no? De esta. Ese supervisor también tiene que tener una experiencia igual a la del residente o superior, ¿ya? O superior. ¿Por qué? Porque lo va a fiscalizar en todo caso, ¿ya? Lo va a fiscalizar en todo caso. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal
para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.